Pues buenas noches a todos. Dios los bendiga grandemente en esta noche. Y pues antes de iniciar con el tema, quisiera primero darle las gracias a mi hermano Jesús por tomarme en cuenta y darme la oportunidad y el privilegio de poder estar en este gran grupo de hermanos de esta familia y también formar parte de este grupo de predicadores. Y bien, el tema de esta noche lleva por nombre los que se pierden, los que se pierden. Bien, para dar inicio con este tema, mis hermanos, me gustaría empezar leyendo una primera escritura ahí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y la palabra de Dios nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bien, hermanos y hermanas, estar perdido o perderse significa, entre otras cosas, haber tomado un camino equivocado. También significa separarse o alejarse de los seres queridos. Se dice que un niño se encuentra perdido cuando se separa de sus padres y ni estos lo pueden encontrar, ni él los puede encontrar a ellos. La experiencia de encontrarse perdido o perder a alguien provoca angustia, provoca desesperación, provoca temor, o etcétera. Sin embargo, hay un lapso de tiempo en que las personas que se extravían no experimentan emoción alguna porque no saben o no creen haberse extraviado. Lo anterior se debe a que se encuentran distraídos en actividades placenteras y no se dan cuenta de su condición. Este tiempo de distracción puede ser corto, como cuando el niño se extravía en el parque y de pronto se da cuenta que no puede encontrar a sus padres a lo largo, como el hijo pródigo, que no se dio cuenta de su situación hasta que hubo gastado la herencia de su padre. Por las palabras del apóstol Pablo, entendemos que Satanás aprovecha la tendencia del ser humano a caer en estos lapsos de distracción para propiciar que se pierdan espiritualmente. Para ello, Satanás utiliza señales y prodigios mentirosos, así como también todo engaño de iniquidad. Las distracciones provocadas por Satanás hacen que las personas quiten su atención de la verdad para que se pierda. Este estado de distracción es posible, dice Pablo, porque las personas no tienen amor a la verdad. Bien, hermanos, perderse espiritualmente hablando es fácil, porque Mateo capítulo 7 versículo 14 nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Cualquier clase de distracción puede hacer que se pierda el camino o la puerta de la vida, pero Satanás quiere que las personas distraigan su atención de esto y que piensen que de cualquier forma se pueden salvar, que crean que cualquier camino es bueno. Por eso es muy importante, mis hermanos, que enfoquemos nuestro amor y nuestra atención en la verdad. Recordemos que le respondió Jesús a Tomás en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo, mis hermanos, debe ser el centro de nuestra atención. Cristo es el camino, pero también es la verdad. Si queremos ir al Padre, tenemos que seguir el camino que es Cristo y también obedecer su doctrina, que es la verdad. Nuevamente, Juan capítulo 14, versículo 15 nos menciona, si me amáis, guardad mis mandamientos. Apartarse del camino o apartarse de la verdad es perderse, porque Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16 también nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Apartarse del Evangelio es apartarse de la verdad y del camino de la vida. Hay dos formas, principalmente, mis hermanos, de apartarse de la verdad o del Evangelio. La primera es por la obediencia a las doctrinas y mandamientos de hombres como la forma de culto a Dios. Y la segunda es la obediencia a las doctrinas y mandamientos de la ley de Moisés. Nuevamente, la Biblia nos dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito, capítulo 1, versículo 14. Tanto las doctrinas y mandamientos de hombres como las doctrinas y mandamientos de la ley de Moisés se apartan de la verdad y no son el poder de Dios para salvación. Satanás quiere que las personas distraigan su atención de esto para que se pierdan. Un ejemplo de mandamientos de hombres que se apartan de la verdad lo encontramos, mis hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. La Biblia nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibir el, prohibir el matrimonio, perdón, es una doctrina de hombres. La Iglesia Católica específicamente prohíbe a sus sacerdotes casarse. Sin embargo, el Evangelio ordena específicamente que los obispos deben ser personas casadas. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, nos menciona, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Una persona soltera no puede ser obispo de la iglesia. Cristo también dice en Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. La verdad es la palabra de Dios. Recordemos también que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El cristiano es santificado por la verdad y la verdad es el Evangelio de Cristo. Bien, hermanos, Cristo enseñó la cena del Señor con el uso de un pan sin levadura, una copa y fruto de la vid sin fermentar. El Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28. En nuestros días, muchos se han apartado de esta verdad, distraídos por doctrinas y mandamientos de hombres, usando galleta en lugar de pan, copitas en lugar de copa y otros usando vino fermentado en lugar de fruto de la vid. Usamos copitas por higiene, dicen unos. Y como pregunta, mis hermanos, ¿usar copitas por higiene es una doctrina del Evangelio de Cristo? Yo creo que no, porque no puede encontrarla en ninguna parte del Nuevo Testamento. Satanás ha inventado y seguirá inventando explicaciones para el uso de copitas en lugar de una copa en la cena del Señor. Y sin embargo, la única verdad es que Cristo ordenó a sus discípulos beber de una copa
cuando dijo ahí en Mateo capítulo 26, en el versículo 27, bebed de ella todos. Otra práctica, mis hermanos, que se aparta de la verdad es la de permitir a las mujeres hablar en la congregación. Satanás engaña a las hermanas con un sentimiento de realización y crecimiento espiritual, cuando se ponen de pie para dirigir unas palabras a los hermanos reunidos. En algunas sectas o en algunas iglesias hay incluso mujeres predicadoras o pastoras. Sin embargo, el Evangelio establece que las mujeres deben callar en la congregación. Recordemos que nos dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Y así podemos seguir mencionando prácticas del mundo religioso en conformidad a doctrinas y mandamientos de hombres que se apartan de las enseñanzas de la palabra de Dios para la perdición de aquellos que las guardan. La otra forma de apartarse de la verdad es por la obediencia a los mandamientos y doctrinas de la ley de Moisés o Antiguo Testamento. La Biblia una vez más nos menciona en 2 capítulo 3, versículos del 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es evidente que el apóstol no se refiere a una simple lectura de la ley de Moisés o Antiguo Testamento, sino, mis hermanos, a una lectura con el propósito de aprender y poner en práctica sus enseñanzas, y sus mandamientos. Gálatas capítulo 5, versículo 4 nos dice también, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La circuncisión, los diezmos, los días de reposo, lunas nuevas, el uso de instrumentos de música para honrar a Dios, son todas prácticas del Antiguo Testamento y el que las guarda se ha extraviado de la fe, se ha apartado de Cristo y ha caído de la gracia. Caer de la gracia significa, mis hermanos, estar perdidos. Satanás está engañando a muchos con estas prácticas para que se pierdan. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, los que no están unidos a Cristo se encuentran perdidos. Una vez más, la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podáis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Uno puede estar separado de Cristo porque nunca ha sido unido a Él, o también porque habiendo estado unido a Él, ahora se ha separado. Muchas personas creen que están unidas a Cristo y eso produce en ellas una sensación de felicidad, una sensación de confianza y una sensación de seguridad. Sin embargo, Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Cristo dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todas estas personas estaban perdidas, pero ellas, perdón, no la supieron. Ellos creyeron que estaban unidas a Cristo, pero realmente estaban separadas de Él. Para estar unidos a Cristo se necesita ser añadidos por Él a su iglesia. La Biblia nos dice acerca de esto en el libro de Hechos, nuevamente, capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 nos dice también, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero como pregunta nuevamente, mis hermanos, ¿cómo añade el Señor a su iglesia a los que han de ser salvos? Bueno, leamos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como pregunta, ¿quiénes fueron añadidos? Los que fueron bautizados. Muchos están perdidos porque creen estar unidos a Cristo, pero no han sido bautizados y por lo tanto están engañados. Pero muchos que han sido bautizados están engañados porque su bautismo no es un bautismo bíblico. El bautismo bíblico debe ser producto de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Bautizarse también sin haber creído es inútil, porque Marcos capítulo 16, versículo 16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario, mis hermanos, creer en Cristo como el Hijo de Dios y en su doctrina antes de ser bautizados. Además, se necesita el arrepentimiento. Una vez más, Hechos, capítulo 2, versículo 38 nos menciona, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después de haber creído y antes de ser bautizado, se necesita el arrepentimiento. Otro paso antes de ser bautizado es la confesión de su fe en Cristo, porque la palabra de Dios también nos dice en Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el relato del bautismo del eunuco etíope nos damos cuenta que éste hizo la confesión de fe antes de ser bautizado. Y lo podemos leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 36 al 38. Hechos, capítulo 8, versículos del 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El último paso para ser añadido a la iglesia por el Señor es el bautismo. En este punto, mis hermanos, también muchos están siendo engañados por Satanás con formas de bautismo diferentes a la forma de bautismo bíblico.
En primer lugar, notaremos que el bautismo es para nuestra salvación, porque Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, también nos menciona: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, o la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Muchas personas creen, se arrepienten y hasta confiesan su fe en Cristo, pero se bautizan para otro propósito diferente al de ser salvos, y por ello están separados de Cristo porque no han sido añadidos por Él a su iglesia. Los que fueron añadidos por el Señor a la iglesia el día de Pentecostés fueron bautizados para perdón de pecados. Nuevamente Hechos capítulo 2, versículo 28 nos menciona: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los que se bautizan con un propósito diferente, mis hermanos, no son salvos y no son añadidos a la iglesia. A Pablo se le indicó que se bautizara para lavar sus pecados. Una vez más, Hechos capítulo 22, versículo 16, nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos capítulo 22, versículo 16. Muchos fueron bautizados recién nacidos, cuando no podían creer o arrepentirse ni confesar su fe en Cristo como Hijo de Dios. Además, solamente fueron rociados como con agua como bautismo, pero el bautismo bíblico es una sepultura en agua. Recordemos que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Otros han sido bautizados solamente en el nombre de Jesús, pero recordemos, mis hermanos, que el bautismo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Así pues, todas las personas que no han sido bautizadas o que han sido bautizadas de una manera diferente están separadas de Cristo y están perdidas, aunque ellas se sientan tranquilas o tranquilos creyendo que son salvas o salvos. Los que una vez fueron unidos al cuerpo de Cristo por la obediencia al plan de salvación, pero han dejado de congregarse, están también perdidos. Muchas personas piensan que no es importante asistir a las reuniones de la iglesia. Sin embargo, la adoración a Dios en espíritu y en verdad, perdón, se efectúa principalmente en la congregación. El escritor de la carta a los Hebreos exhorta a los cristianos a no dejar de congregarse, cuando dijo allí en Hebreos capítulo 10, versículo 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Alejarse de la iglesia o dejar de congregarse, mis hermanos, es perderse de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos menciona también: así que ya no sois extranjeros ni advenidosos, sino conciudadanos de los santos y miembros
de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Para un niño, el área segura es el área familiar, junto a sus padres y junto a hermanos. Alejarse de esa área es exponerse a los peligros que implica encontrarse extraviados. El que se encuentra extraviado está expuesto a pasar hambre, a pasar sed y a sufrir las inclemencias del tiempo, o etcétera. Bien, pues así mismo, mis hermanos, el área segura para un cristiano es en la congregación de la iglesia. Por eso, el escritor de la carta a los hebreos los exhorta a que no dejen de congregarse. Uno que deja de congregarse, permítame decirles, mis hermanos, que se está perdiendo como le sucedió al hijo pródigo. Una vez más, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 15, versículo 24. Lucas capítulo 15, versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas capítulo 15, versículo 24. Para el padre, su hijo se había perdido desde el momento que se alejó de su casa, pero el hijo estaba distraído con las expectativas de gastar su herencia. Satanás, mis hermanos, desea que los hombres se distraigan con las cosas y con los deleites de este mundo. Y puesto en la congregación de la iglesia, siempre se insiste en la exhortación a no amar este mundo ni las cosas que están en este mundo. Las personas prefieren dejar de congregarse sin comprender que se están perdiendo de la gloria de Dios. Bien, hermanos y amigos, solamente hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la condenación. Muchas personas están siendo engañadas por Satanás mediante distracciones para que no se den cuenta que se encuentran perdidas. Aún es tiempo, mis hermanos, de enfocar la atención en la verdad del Evangelio para que se salven y escapen del lazo del diablo. De otra forma, cuando se den cuenta de su error en el día del perdón, de otra forma, cuando se den cuenta de su error en el día del juicio, experimentarán la angustia y desesperación de darse cuenta demasiado tarde de su condición. Por eso debemos escuchar lo que nos dice Cristo. Y bien, para concluir con este tema, me gustaría que por último, si tienen ahí sus Biblias con ustedes, leyeran conmigo una última escritura ahí en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 24 al 28. Y finalizo con estos versículos. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículos del 24 al 28. Nos dice la palabra del Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Concluyo con esto: y vosotros estéis excluidos.